Hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches. Recuerden, Aló, buenas noches. Buenas noches. Aló. buenas noches. Recuerden en el chat, ¿verdad? Ir escribiendo su nombre y apellido para la lista. ¿Ya? Así que, por favor, ir escribiendo su nombre y apellido. El día de hoy, como recomendación y también sugerencia, necesito que tengan diccionario si es que pueden, o algún celular o algún aparato electrónico que nos puedan ayudar. Soy Ingrid Zúñiga. Ya, recuerden, la lista sí es en el chat, ¿ya? Por favor. Porque ahora estoy dando una indicación importante que es para la clase. Necesito que tengan diccionario o un teléfono o un aparato electrónico que nos ayude a buscar el significado de algunas palabras. Porque hoy día vamos a trabajar con ello, ¿ya? El significado de palabras y también el poder inferir según el contexto. ¿Ya? Entonces ahí como sugerencia, si no cuentan con uno de ellos, lo vamos a ir también haciendo todos en conjunto, y la idea es que luego ustedes en casa, ¿cierto?, puedan repasar lo que hemos trabajado el día de hoy. ¿Ya? Bueno, vamos a dar inicio. Hoy día ya estamos en nuestra clase número 3. Vamos en la clase número 3. Y había quedado una pequeña tarea pendiente de la clase anterior. ¿Ya? Entonces, estamos en la clase de lenguaje. En la clase de lenguaje. Recordemos un poco lo que vimos anteriormente. La primera clase trabajamos con la información explícita. Quiere decir que la información explícita, ¿cierto?, es lo que yo encuentro dentro de un texto. Está directamente ahí. En cambio, la información implícita que vimos en la clase anterior, vamos a decir que es todo lo contrario. Es lo que no está dicho de manera directa, sino más bien, yo como lector tengo que buscar cada una de las pistas que me dice mi autor para poder darle una interpretación. ¿Ya? Entonces, recordemos, la información implícita son las ideas que no están expresadas de manera directa. El autor nos va dando pistas o sugerencias para poder encontrar la información. Y además, a veces se necesitan conocimientos previos. ¿Qué quiere decir los conocimientos previos? Lo que yo como lector sé. Ya, por ejemplo, si yo digo, Florencia tiene los ojos del mismo color que la miel. Tengo que saber, ¿cierto?, de qué color es la miel para poder deducir cómo son los ojos de Florencia. Utilizo los conocimientos previos que tengo para poder dar respuesta a mi pregunta. ¿Ya? También, para la información implícita, yo tengo que observar muy bien el texto y también la imagen. En la clase anterior, ¿cierto?, vimos un ejemplo donde decía que la niña estaba estudiando a pesar del cansancio del día, y en la imagen, ¿verdad?, se veían estrellas. Entonces podíamos nosotros inferir que era de noche, y lo que decía dentro de mi texto, que era a pesar del cansancio del día. Entonces yo relaciono también mi texto junto con la imagen para poder llegar a mi respuesta. Recordemos también que es una inferencia, son las conclusiones a las que se llega a partir de los datos que me va indicando y presentando el texto. Es decir, cuando podemos relacionar lo que no está escrito con las pistas que aparecen en el texto y captar una ambigüedad o un sentido diferente a lo expresado diferente por el autor. Directamente, ¿verdad?, por el autor. Entonces, cuando yo
todo esto lo pongo en juego, puedo llegar a una inferencia. Mi texto, imagen, conocimientos previos, llego a la inferencia de lo que me quiera mencionar o plantear el autor. ¿Qué podemos inferir? Nosotros en la clase pasada estuvimos infiriendo los sentimientos del personaje. Pudimos inferir también el significado de palabras. También pudimos inferir un contexto, ¿cierto?, que nos da el autor. Y para eso tengo que hacer un buen análisis de mi oración. Veamos, podemos inferir las ideas del autor que deja entrever. Cuando dice deja entrever, quiere decir que está, pero que yo como lector tengo que evidenciarlo. Y a través, ¿cómo lo hago? De la inferencia. Emociones de las personas o personajes que intervienen dentro de la historia, significado de las palabras desconocidas. A partir de mi contexto, busco el significado, el tema de un texto y también el propósito de un texto. Si es informar, entretener o convencer al lector de alguna idea en específica. Todo eso nosotros como lectores ponemos en juego para poder inferir. Vamos a revisar entonces la tarea de la clase pasada, donde ustedes tenían que redactar un final para esta historia. ¿Ya? Voy a leer esta historia y también cómo debería ser el final para ver si alguien se anima también a leer el final que le dio a esta historia. ¿Ya? Dice así: lee detenidamente el siguiente texto incompleto. ¿Cómo crees que termina la historia? Redacta el final. Rocío siempre fue una niña muy estudiosa, obediente y buena. Se encontraba en primero de secundaria. Sus padres se sentían orgullosos de ella y estaban seguros de que también tendría mucho éxito en su nuevo colegio y que destacaría notablemente. Rocío empezó a dar muestras de sus más grandes virtudes: inteligencia y bondad. Había terminado el primer semestre y sus notas seguían causando alegría y elogios por parte de sus padres, profesores y amigos. Un día se programó un concurso de conocimientos y, como era de esperar, Rocío se inscribió como participante. Se dedicó a prepararse con mucho esfuerzo y anticipación para dicho evento. ¿Qué se espera de que sea este final en torno a la situación que vive, cierto, Rocío? Que la redacción del desenlace debería apuntar a que Rocío tuvo un éxito en el concurso. ¿Por qué? Porque se logra inferir, ¿cierto?, que por las virtudes que ella tenía como estudiante, alcanzaría el éxito, por así decirlo. Siempre es importante, ¿cierto?, a la hora de redactar, tal como aparece aquí, se comienza con mayúscula y voy terminando mi idea con un punto. Pregunto, ¿a alguien le gustaría leer cuál es el desenlace que le dio a la historia? Yo, profe. Ya, súper, la escuchamos. Yo puse 3 alternativas, porque Ya. se supone que la primera es que le va bien, po. Claro. Entonces yo puse no participó porque se enfermó. Esa es una. La segunda, le fue regular porque era colegio nuevo con otros términos. Y la tercera, obvio, Rocío le fue muy bien porque era en el concurso, porque era muy aplicada. Ya. Ahí, ¿cierto? Como
retomando, recapitulando un poco lo que tenemos dentro de nuestro contexto, ¿cierto? Era de esperar, dada la inferencia, la última opción que usted mencionó ahí, que le fue bien, ¿cierto? Y tuvo un buen desempeño en este concurso, ¿sí? Porque también no nos dan mayor información sobre cómo es el otro colegio. Por eso principalmente, no nos dicen si el nivel de exigencia es mayor, si es muy distinto a lo que ella hace regularmente, ¿ya? Entonces, por eso es lo que se espera. Así que súper bien ahí tengo Miriam. Sí, súper. Ya. Y teníamos también son situaciones bien breves, donde nosotros teníamos que inferir conclusiones imaginarias. Aquí sí da un poquito más para la imaginación, por así decirlo, por los contextos que tenemos. El primero dice, hoy todas las jugueterías regalarán juguetes y ropa para gorditas. ¿Qué conclusión podríamos dar? Si alguien puede encender el micrófono y dando las conclusiones. Yo la tengo, Ya. yo la tengo mi respuesta, pero si otras compañeras quieren participar igual. Sí, con toda confianza. Hoy se le apagó el micrófono, creo. Ahora sí. Perdón. Le puse hoy 5 de agosto se celebra el Día de las Gorditas, por eso se regalaban juguetes y ropa. Súper, tenemos una conclusión que podría ser. ¿Alguien más le gustaría mencionar otra? Yo, profe. Ya, la escuchamos. Ya, yo digo que todas las gorditas estaban muy contentas porque había llegado su día. Y estaban esperando el regalo ansiosos. Ya, sí, es una conclusión, súper. Vamos con la siguiente. Dígame. Disculpe, es que yo igual tengo como una duda. Diga. Al decir una conclusión, o sea, ¿es como una explicación? Claro. O siempre tiene que ser así como, diciendo siempre, la oración que uno, o el texto que uno haga tiene que ir siempre de acuerdo a lo que está leyendo. Exacto, tiene que aludir a lo que yo estoy leyendo. Ya, no imaginar lo que, o sea, como al contrario, no. Es que dentro de nuestra indicación acá dice situación imaginaria, entonces tiene que ver un poco con lo que usted está mencionando también. Es una conclusión donde tengo un contexto, ¿cierto? Pero que también yo como lector, en este caso, le puedo agregar, ¿ya? Porque por eso dice situación imaginaria, es algo que podría pasar. Puede ser positivo o negativo. Claro, puede ser en este caso positivo o negativo. Vamos con la siguiente. Dice así: los extraterrestres retiraron nuestro Sol a una galaxia muy lejana de la... Ahí la podríamos completar solamente. ¿De la qué? De la Tierra. De la Tierra, ¿cierto? Ahí está, por así decirlo, mucho más en evidente cuando se refiere de galaxia y que está lejano de donde nosotros habitamos, que en este caso es la Tierra. Y la última tenemos, un médico ha descubierto un antídoto muy eficaz para curar ¿qué podría ser? El cáncer. El cáncer, ¿cierto? El COVID. El COVID. El COVID, ¿cierto? Coronavirus. Ahí nosotros vamos en estas situaciones, en las dos últimas principalmente, nosotros vamos completando, por así decir, completando lo que les falta a estas frases, ¿ya? El día de hoy, nosotros, para poder analizar y inferir vocabulario, primero tenemos que tener en cuenta estos tres términos que tenemos en la pantalla, ¿ya? Primero, tenemos la polisemia. La polisemia en las palabras, dentro de nuestro idioma, tienen un mismo significado,
pero este significado va a depender del contexto. Aquí tenemos una imagen que está ahí en pequeño, dice en el centro banco. Entonces, tengo el banco donde yo me siento y el banco donde nosotros hacemos nuestros trámites principalmente de dinero, ¿ya? Entonces, la polisemia tiene pues, una palabra que se escribe igual, pero según el contexto tiene distintos significados, ¿ya? Como el banco. O también carta. La carta que yo redacto y escribo para un amigo, que escribo para solicitar algo dentro de una institución, o las cartas del naipe, con las que nosotros jugamos, ¿verdad? Naipe inglés. Entonces depende del contexto, es el significado y la connotación que yo le voy a dar a mi oración. ¿Ya? Y puede ser por ejemplo, la palabra tubo, tubo de tener o tubo de un tubo. Ya. Porque ahí cambian la V con la B. Ya, ojo ahí. ¿Es lo mismo o no? No, no es lo mismo, porque tiene que escribirse de la misma manera. Por ejemplo, cuando yo digo el apellido, o sea, el nombre, cuando decimos el apodo de una amiga, por ejemplo, Vale, pásame las llaves, tengo que saber que esa persona, ¿cierto?, se llama Valentina. Y en cambio yo puedo decir, ¿me pasas el vale del almuerzo? Yo sé que es un papel, ¿verdad? Se escribe de la misma forma, pero tienen un significado distinto según el contexto. ¿Ya? Una consulta, profe. Dígame. Usted está hablando de esa parte del vale y el pase no tiene nada que ver con decir el pase, porque también el pase puede ser, no sé si me entiende. El pase es dejar el lugar que yo, la persona me está indicando que yo puedo pasar adelante, pero también hay un pase para la entrada. Uno lo entiende de esa manera. Sí, podría ser también el pase para yo poder pasar hacia el lugar, como usted dice, o también el pase que hoy día también usan los estudiantes, como esa tarjeta. ¿Sí? Exacto. También sirve, súper. Vamos ahora con los sinónimos, ¿ya? Los sinónimos son las palabras de significado similar, pero que tienen algunas diferencias. Por ejemplo, aquí, triste, y tenemos también apenado. Significan, ¿cierto?, tienen una misma connotación, en este caso, en este sentimiento de triste y apenado. Baile, y su sinónimo podría ser danza, ¿ya? Entonces tenemos significados similares. Aquí, a diferencia del anterior, las palabras no se escriben de igual manera, ¿ya? Y por otra parte tenemos los antónimos, que son las palabras que tienen un significado opuesto o contrario. Si yo digo que algo está abierto, el antónimo sería algo está cerrado. Algo es, en este caso, el lápiz es grueso y lo contrario sería es delgado. El lápiz es delgado, ¿ya? Entonces, esos son los conceptos con los que vamos a trabajar el día de hoy, pero va a estar mucho más enfocado al sinónimo, ¿ya? Al sinónimo. Entonces, por eso yo les sugiero que tengan por ahí cerca algún celular o algo que les permita poder ir contrastando la información que tenemos dentro de una oración para ver cuál sería el significado que más se acerca o se aproxima según el contexto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principal del día de hoy? Es poder reemplazar una palabra por sus sinónimos según el contexto. El significado de las palabras. Para manejar adecuadamente nuestro idioma, es fundamental conocer aquellos fenómenos que se relacionan con el significado de las palabras. Es importante considerar que las palabras adquieren significado preciso y determinado según el contexto en el que se encuentran, ¿ya? Esto está en su manual, para si alguien necesita pueda ir subrayando. Recuerden que eso lo vimos también en la primera clase, ¿cierto? La importancia de destacar las ideas principales dentro de mi texto.
Entonces, si tomamos aisladamente una palabra, es posible darse cuenta de su significado, pero este puede cambiar según dónde esté ubicada la palabra, o mejor dicho, según su propio contexto. Esto nos lleva a un fenómeno esencial: la polisemia, varios significados o la existencia de significados diversos en las palabras. Todos hemos visto en los diccionarios los diferentes sentidos de una misma palabra, a las que se llaman acepciones. Así, por ejemplo, la palabra abonar registra las siguientes acepciones o significados. Tenemos en abonar: acreditar o calificar de bueno, salir por afiliador de alguno, responder por él, dar por cierta y segura una cosa, echar en la tierra laborable materias que aumentan la fertilidad, y también pagar. Todos esos significados aluden a la palabra abonar, y va a depender del contexto que tenga mi frase, oración o texto para yo poder interpretar y decir cuál de estos 5 significados se relaciona directamente con lo que me quiere decir el autor, ¿ya? Por eso es importante que nosotros como lectores podamos ir discriminando según nuestras definiciones que tengamos dentro del diccionario, cuál podría ser lo que más se asemeja para seguir dándole sentido a mi texto. Vamos a ver algunas ejemplificaciones de la polisemia, ¿ya? Por ejemplo, antes de entrar a la sala del cine compramos palomitas. Si yo leyera solamente la palabra palomitas, ¿qué cosas me puedo imaginar? Sin pensar en el contexto. En un Aves, ave, palomas. No podemos imaginar al tiro las palomas, las aves. Pero acá me están diciendo que es dentro del cine. Entonces, ¿qué otro nombre le podríamos dar a esas palomitas? Cabrita. Las cabritas, ¿cierto? Nosotros también las conocemos como cabritas. A partir de mi contexto, yo sé a lo que me quiere decir, en este caso, el escrito. Vamos con la siguiente. Las hojas caían con el viento sobre el prado. La palabra hojas, en este caso, ¿a qué nos está aludiendo la palabra hojas? Hojas de un árbol, hojas de un cuaderno. En este caso es hojas de un árbol, porque dice, caían con el viento sobre el prado. Y en el prado, ¿qué vemos? Más árboles. Entonces son las hojas del árbol. Dice la número 3, el botín le hería el pie al caminar demasiado. Ese botín, ¿a qué se refiere? un zapato. Al zapato, ¿cierto? Principalmente al zapato, o una bota. Y la número 4, me acerqué al banco y pude descansar y tomar el sol de la tarde. Un asiento. Asiento principalmente, ¿cierto? Asiento. Pero para poder yo saber a qué me refiero, tuvimos que leer el contexto. El contexto para determinar, ¿cierto?, cuál era el significado que le teníamos que dar a cada una de estas palabras destacadas. Ya, entonces tenemos aquí los sinónimos, ¿verdad? Son las palabras que tienen igual o parecido significado. De contento, alegre, hermosa, bonita, caminar, andar, brincar, saltar, rostro, cara, cariñoso, amoroso. Son palabras que tienen igual o parecido significado. Inferir el significado de una palabra según la oración.
Ahora vamos a profundizar más en deducir o inferir el significado de las palabras desconocidas. Para eso, para poder inferir un significado, debemos poner atención, como le he mencionado, al contexto o la oración en donde se utiliza la palabra desconocida. Aquí es donde están las pistas que tenemos para poder aproximarnos a nuestra respuesta. Entonces, vamos a observar atentamente este video que alude a lo que hemos estado trabajando. Hola, bienvenido o bienvenida nuevamente a Comprende. A veces hay palabras cuyo significado desconocemos. También hay palabras más simples, pero es necesario entender su significado dependiendo del contexto en el cual se encuentra. Por ejemplo, si leyéramos, fui al banco que está en la esquina, ¿cómo lo interpretarías? Podrías pensar que fui a buscar dinero, y entonces el texto se refiere a banco como al lugar en donde se hacen transacciones de dinero. O quizás podrías pensar que fui a descansar al banco, y entonces estarías entendiendo la palabra banco como el lugar donde te sientas para descansar. Para entender con precisión, debes poner atención en el contenido que está antes o después de una oración, y así podrás interpretar adecuadamente el significado de las palabras. Esto es útil tanto para decidir sobre el significado de palabras sencillas, como también para interpretar palabras complejas. Lee el siguiente texto. En esta oración, ¿qué es el aquelarre? Puede ser que algunos lo sepan u otros no, pero si seguimos leyendo podremos relacionar esta palabra con la oración siguiente, dándole un sentido más preciso. Volvamos a la lectura. Solo agregando esta nueva oración te permite relacionar aquelarre con brujas y particularmente con un encuentro de brujas. Si vamos al diccionario, la definición de aquelarre es reunión nocturna de brujas o brujos. Leamos este otro texto. ¿Qué significará atávica? Sigamos leyendo. La primera oración nos dice que el cáncer podría ser una enfermedad con dos características, atávica y de dudosa recuperación. Ciertamente en este caso la palabra atávica podría ser un tanto desconocida, pero mira lo que ocurre a continuación. En el párrafo siguiente, el texto realiza una especie de descripción de esa característica. Por una parte, nos dice que los hijos tienen más posibilidades de adquirirla cuando los padres poseen la enfermedad. Y por otra, nos habla de la incertidumbre que existe en la recuperación. ¿Te das cuenta? En este caso, la descripción del segundo párrafo nos da la pista de la palabra atávica, que quiere decir hereditario. Muy bien, excelente deducción. Así como en el caso de palabras desconocidas, a veces hay expresiones que requieren ser comprendidas en el contexto. Por ejemplo, si estás arreglando una máquina, decir que le falta un tornillo es muy diferente de decir a un amigo que le falta un tornillo, luego de que éste te ha planteado una idea descabellada. Muy bien, esta estrategia te ayudará a entender textos más complejos, pues ahora ya sabes que dependiendo del contexto, podrás deducir el significado de una palabra o idea. Cuando quieras recordar esta estrategia, vuelve a revisar este video en comprende.cl. Te estaré esperando. Ya, entonces, dentro del video, ¿cierto? Podemos destacar que tengo un párrafo. En el párrafo me da cierta información, pero quizás en mi segundo párrafo la complemento y puedo profundizar mucho más el significado de la palabra. Pero eso es súper importante que cuando se estén enfrentando a alguna prueba o algo,
siempre, ¿cierto? Si no conozco bien una palabra, la subrayo, porque quizás más adelante me da la explicación de qué es lo que significa a partir del contexto. Entonces, eso también como recomendación, cuando ustedes se estén enfrentando al texto y no sepan el significado, la subrayen y dentro del texto es muy probable que se encuentre su significado. Aquí nosotros tenemos en la página 13 de nuestro manual una actividad donde tenemos que trabajar con la definición de estas palabras, ¿ya? Dice así, escribe en el espacio entre las columnas el número de la definición que le corresponde al concepto de la columna B. Es decir, aquí tengo una definición y estas son las posibles respuestas, ¿ya? Las palabras pueden usarse más de una vez. Quiere decir que esta definición puede calzar con más de una de las que están dentro de la columna B. Entonces, la idea es que busquen, por ejemplo, el significado de la palabra desarraigar. Entonces, buscan el significado de la palabra desarraigar y ven cuál de estas 6 definiciones es la que concuerda o se asemeja más. A ver, yo les voy leyendo en el chat porque después viene el solucionario, ¿ya? Entonces, ahí en el chat, por ejemplo, me pueden poner número 1 y cuál es la palabra que corresponde a la columna B. Entonces, la idea es que por medio del chat vayamos desarrollando en conjunto esta actividad. Si alguien encuentra el significado de alguna de las palabras, también lo puede escribir y vamos viendo a cuál de estas se asemejaría más. Ahí escribieron B4. Raíz de la planta, desarraigar. La opción 4 con desarraigar. Arrancar de raíz un árbol o una planta. Sí, súper bien, con desarraigar. Vamos con la próxima. Esquema. A ver, esquema, ¿con cuál podría ser? Yo después en la pantalla voy a colocar todos los números, ya para que los vayan completando. Esquema, ¿cuál definición podría ser? Las 5. Representación de una cosa atendiendo solo a sus líneas más salientes, ¿ya? Con esquema, ¿alguien tiene otra cosa diferente? Efectivamente, esquema va con la número 5. Vamos ahora con temerario. Súper bien a los que están participando por el chat. Yo sé que hay algunas que les cuesta un poquitito más, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Pero la idea es que vamos a hacer esto un poquito más interactivo. Ya, temerario. ¿Con cuál podría ser? Temerario. Dos. Temerario. Ya, temerario 2. Imprudente, que se expone a los peligros sin meditado examen de ellos. Que comete una acción peligrosa. Súper. Exacto. Temerario va con la 2. Súper bien. Vamos con la siguiente. Desenterrar. Que sería sacar o quitar. Sacar o quitar. La 4. Exacto. También sería con la número 4. Opción 4. Tal como lo dice, ¿cierto?, en nuestra indicación, hay alguna de estas palabras que van a compartir el significado. Súper. Desenterrar, opción 4. Desasir.
Vamos con desasir. Soltar o desprender una cosa de un lugar. ¿Qué podría ser? La 6. Hay desasir, tiene que ver principalmente también con sacar o soltar. Y si nosotros lo hacemos con la 6, nos habla más sobre el talento o la rapidez de algo. Sería la 4. También sería la 4. Exacto. Tiene que ver principalmente con la número 4, desasir. Vamos ahora con acucioso. Opción 6. Me escriben algunos y otros la número 1. Acucioso. ¿Y la 1 puede ser? La número 6. Acucioso. Tiene que ver con que pone interés y que es diligente principalmente. Yo creo que la 6. La 1, digo yo. Sería la número 1. La número 1. Porque pone mayor interés, ¿ya? Principalmente, es uno de los conceptos claves. Vamos ahora con... acá importante porque en una de las que viene a continuación, de las que nos van quedando, no corresponde dentro de las definiciones, ¿ya? Para que ahí lo tengan en consideración en una de las últimas que nos van quedando. Vamos con airado, perdón. Airado. ¿Con cuál podría ser? Con la 2. Con la 2. ¿Por qué con la 2? Airado para mí es como alguien que es como que no le toma el valor a las cosas, como que es demasiado disperso, para decirte así. ¿Puede ser? Pero en este caso, aquí nos dice que es imprudente, ¿cierto? Que se expone a los peligros. Y airado va enfocado más hacia una persona que sufre de ira, que tiene rabia. Entonces es un sentimiento igual distinto, ¿ya? Yo creo que es la que no tiene respuesta. En este caso, airado era la que no tiene respuesta, ¿ya? Vamos con estructura. Estructura. A ver. Señorita, ¿y la 2 nos sirve aireado, como dice? En este caso no está, no sirve, porque nos habla más el airado de la rabia. De aquí nos dice de algo que es imprudente, más peligroso, ¿sí? No mide consecuencias. Entonces el airado está dentro del sentimiento de ira, de rabia. Pero la 2 no sirve. No, en este caso la 2 no serviría, ¿ya? Y con estructura. Ahí. ¿La 5? Puede ser la 5, ¿sí? La 5. La 6. También puede ser la 6, ¿o no? Ahí me tiene confundida. ¿La 5 o la 6? La 5 o la 6. Talento, estructura. Talento, disposición para comprender bien y con rapidez las cosas. Podría ser una persona que es más estructurado, ¿cierto? Si nos enfocamos a ella, ¿sí? ¿La 3? ¿Puede ser la 3? Que vale legalmente, seguro y firme. Esa. En esa, y algunos me escribieron la 5, representación de una cosa atendiendo solo a sus líneas más salientes. ¿Sí? Esta tiene como... Esta podría compartir más de un significado. Podría ser. Como la 5 más posible.
La 5, de hecho, es la que está, en este caso, más asertivo. Ya la 5, representación de una cosa, la estructura de un edificio, de alguna maqueta, a eso alude más. Y vamos con la última, que es capacidad. Capacidad 6. La 4. Arrancar, ya me dijeron ahí la 4, ojo, la 4 es arrancar. La 6. La 6. Súper. Ahí estaríamos con las respuestas para que vayan contrastando con lo que escribieron. No era la 4, era la 6. Ahí está, la 6. La capacidad, cierto talento o disposición para comprender bien y con rapidez las cosas. ¿Ya? Y en estructura, yo también me quedaría que podría ser la... A ver, ¿La 3? ¿Con la 3? podría ser igual con la 3. Es que yo lo vi más por el lado Hay una palabra que dice que vale legalmente. Esa es la palabra que puede hacer la diferencia, del cual no representa propiamente tal la definición de estructura. ¿Ya? Eso es principalmente del por qué no está escrito en este caso la 3. Porque sí, completamente puede ser seguro y firme, una estructura que es segura y firme, pero legalmente es la que no estaría dentro de la definición, ¿ya? Entonces por eso tenemos las que están aquí entre medio de nuestros conceptos. ¿Sí? ¿Todos lograron registrar? ¿Sí? Ya, vamos con la siguiente. Nosotros en la página 14 de nuestro manual, aquí tenemos, vamos a avanzar en estas que tenemos en la pantalla y las demás van a quedar como tarea. Yo igual voy a mandar el PPT, ¿ya? Ahí en el PPT están las respuestas, pero yo necesito que ustedes en su hogar, cuando la estén desarrollando, a lo último vean las respuestas. Cuando ya la hayan desarrollado completa, puedan contrastar lo que ustedes escribieron con lo que están en PPT. Yo en la próxima clase, ahí voy a estar explicando el porqué de la respuesta, ¿ya? En las que hayan mayores dudas, porque hay algunas que son, como es de sinónimo, son palabras que tienen un significado tan similar que cuesta a veces entrever cuál podría ser la más cercana según el contexto. Vamos con la número 1. Dice, aunque con menor ardor, el público seguía aplaudiendo. ¿Me pueden escribir en el chat cuál sería la respuesta que ustedes escribirían? A, interés, B, destello, C, arrebato, D, entusiasmo y E, alboroto. Ya, me escribieron la D, entusiasmo, otros la A, interés, entusiasmo son las que más se repiten. Yo digo la A. Interés. Ya, vamos a ver. Sí, profe, la A. Es entusiasmo. La D. La D. La D, aunque con menor ardor, en este caso es entusiasmo, el público seguía aplaudiendo. ¿Por qué entusiasmo? Por la disposición que tiene el público. ¿Ya? Vamos con, aquí aparece la 3, a ustedes igual les aparece con ese error de número. Ya, aquí, número 3. Su pensamiento buscó entonces con profundo ahínco la manera, esperen que aquí con el chat, ahora sí. Número 3. Su pensamiento buscó entonces con profundo ahínco la manera de llevar a cabo esa idea. Ahínco, buscó, profundo. Ahí son algunas de las palabras. Asombro. Empeño,
Empeño. Empeño. ¿Ya? La E. La E. Si aquí varios me escriben la E. Vamos a ver. Exacto. Es la E. Ahínco, empeño. Aquí, ¿cierto? Dice, buscó Sí. en lo profundo. Son pistas que me van dando para poder yo descifrar cuál es el significado. O, en este caso, según nuestro contexto. Vamos con la número 4. En medio del inmenso gentío, el calor abrazaba. ¿Cuál sería? A, brillaba, ahogaba, ardía, atizaba o asolaba. B. La B. La B, otros me dicen C. A ver. Ardía. Vamos a ver. Es la C. ¿Por qué es la C? Me dice principalmente calor. ¿Ya? Y por eso nosotros podemos decir que ya con el término de calor puedo inferir que es ardía. ¿Ya? Entonces, les van a quedar como actividad para desarrollar en casa las que vienen después, que están vinculadas también a lo que es el sinónimo. ¿Sí? Tiene que ver principalmente con lo que es el sinónimo. Y la próxima clase, en alguna de las palabras que existan mayores dudas, las vamos a ir resolviendo. Recuerden, en el PPT van a estar las respuestas, pero la idea es que ustedes primero lo desarrollen solitos y solitas y después puedan contrastar sus respuestas. ¿Ya? Que tengan una muy buena noche. Los felicito. Gracias, profe. nuevamente. Chao, profe, por gracias, chao. participar. Chao, profe. profe, gracias. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao. Gracias. Buenas noches, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, profe.